cómo empezó todo este conflicto entre Rusia y Ucrania. Esa es una buena pregunta, porque depende de dónde colocamos el punto de inicio, ¿no? Si uno tiene que creer la manera en que los medios de comunicación están relatando esto como dos bandos de los cuales uno es blanco, democrático y santo y el otro es negro, dictatorial y perverso, pues parecería que el conflicto empezó en el momento en el que las tropas rusas entraron en Ucrania. Pero esto no es así, no existe ningún procedimiento, ningún proceso histórico que empiece de cero, todo tiene raíces y esas raíces, pues en este caso, se hunden en décadas atrás como mínimo. No voy a entrar en el hecho de que Ucrania no ha existido jamás como nación independiente, que siempre ha sido históricamente una parte de Rusia, que incluso la primera capital que tuvo Rusia en el siglo IX, que ya ha llovido desde entonces, fue Kiev, que es la actual capital de Ucrania. Eso ya es para entrar demasiado en Honduras, pero yo creo que el conflicto, por no irnos demasiado lejos, empezó o se sembraron las primeras semillas cuando Estados Unidos, al caer el muro de Berlín en el año 1990, promete a Mikhail Gorbachev, que entonces era el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, que la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, no se va a extender ni una pulgada hacia el este, es decir, en dirección a Rusia, si la Unión Soviética no pone problemas a la unificación de Alemania. Y efectivamente, Gorbachev acepta el trato, permite que Alemania se reunifique después de la caída del muro de Berlín y espera que la OTAN no se va a extender hacia el este. En el año 1991, al año siguiente, cae la Unión Soviética, hay un proceso político de intentar llevar a Rusia hacia la democracia y es elegido como presidente Boris Yeltsin. Y a Boris Yeltsin, Estados Unidos y la OTAN también le prometen que las fronteras de la OTAN no van a desplazarse ni una pulgada hacia el este. Estas promesas fueron quebrantadas. A mediados de los años 90, Estados Unidos integra una serie de países dentro de la OTAN. Rusia protestó, pero no le sirvió absolutamente de nada. En el año 2001 llega al poder Vladimir Putin en una situación de terrible malestar económico, en una Rusia que había perdido el 30% de su territorio y el 40% de la riqueza nacional y que había tenido en la década anterior, en la década de los 90, 8 millones de muertos, 8 millones solo por la quiebra del sistema asistencial. De pronto enfermos, ancianos, huérfanos, no se les pudo atender y eso le costó a Rusia 8 millones de muertos. Y en ese momento Putin intenta llevarse bien con Occidente inicialmente, pide incluso la entrada en la OTAN, se la niegan y, por si esto fuera poco, pues a inicios del siglo XXI ingresan en la OTAN más naciones que van acercando la frontera de la OTAN hacia la frontera rusa. Por supuesto, aquí se producen protestas de Rusia, insisten en que han violado las promesas que formularon tanto a Gorbachev como Yeltsin, pero por supuesto la OTAN sigue avanzando. Hasta ahí la situación ha sido una situación de malestar por parte de Rusia, de desprecio por parte de la OTAN y de los Estados Unidos a lo que pudiera pensar Rusia. Pero esa situación se caldea enormemente en el año 2014. ¿Qué pasa en el año 2014? Pues en el año 2014 hay un presidente en Ucrania que pretende acercarse a Rusia, no es que sea enemigo de la OTAN o de la Unión Europea o cosa parecida, pero es consciente de que existen unas relaciones económicas muy estrechas entre Ucrania y Rusia y en ese momento el Departamento de Estado de Barack Obama y una serie de organizaciones que lidera, entre otros, George Soros, que es uno de los iconos de la agenda globalista, deciden dar un golpe de Estado en Ucrania y llevar al poder a un presidente que sea nacionalista ucraniano y además antirruso.
Esa maniobra funciona, a pesar de que en un momento determinado intervienen Francia y Alemania para garantizar al entonces presidente de Ucrania, Yanukovych, que se va a mantener en el poder hasta que acabe su mandato. Bueno, apenas en 24 horas lo han derribado en un golpe de Estado que se presenta como una revolución popular, pero en la que hoy en día sabemos que intervinieron francotiradores británicos disparando sobre la gente para culpar de ello al presidente de Ucrania, y en un momento determinado el presidente de Ucrania, apenas 24 horas después de que Francia y Alemania le dieran garantías, se sube un avión y se va a Rusia en la convicción de que además de derribarle puede acabar fusilado en cualquier cuneta, en cualquier esquina. Esa situación agrió considerablemente las relaciones entre Rusia y la OTAN, con Ucrania entre medias. Rusia inmediatamente entra en Crimea. Crimea es una zona que siempre ha sido muy prorrusa, celebra un referéndum, los habitantes de Crimea dicen que se reintegran a Rusia, y mientras tanto, en el caso de la Ucrania, ahora controlada gracias al golpe de Estado por los nacionalistas, lo que se produce es un intento de forzar todavía más la situación, de ahormar el país dentro de la ideología del nacionalismo ucraniano. Se prohíbe, por ejemplo, a las zonas del este de Ucrania, como es la zona de Donetsk y de Lugansk, lo que se llama la región del Donbass, se les prohíbe incluso que hablen en ruso, y aunque en 2015 se firman unos acuerdos para salvar a esas poblaciones de las represalias de los nacionalistas ucranianos, lo cierto es que durante estos 8 años, que van del 2014 al 2022, los nacionalistas ucranianos no han dejado de bombardear esas zonas, han causado cerca de 15.000 muertos, en su mayoría civiles, y ha habido un silencio de los medios de comunicación, con pocas excepciones, y de las cancillerías occidentales verdaderamente clamoroso. Eso no quiere decir que eso no lo conozcan, lo que lo han sufrido, no haya causado la indignación de Rusia y no haya habido naciones como Serbia, por ejemplo, que lo han condenado. Pero en términos generales es un fenómeno que se ha desconocido en Occidente. Esa situación muy tensa, de la que podían o no hablar los medios, en general no han hablado, pero claro, han sido 8 años de machacar a una población civil situada en el este de Ucrania, es una situación que estalla hace unos meses cuando de pronto Ucrania señala su voluntad de entrar en la OTAN. Y este es el último chispazo y voy a intentar explicar por qué. No hace falta que diga que si México ahora mismo decidiera alojar silos nucleares rusos o chinos, el tiempo que se iba a tomar Estados Unidos para invadir por enésima vez México iba a ser muy breve. Y lo mismo haría con Puerto Rico o con Cuba o con Nicaragua, que cualquier país que lo alojara. Pero en el caso de Rusia hay un elemento de especial gravedad. El mundo en el que nosotros vivimos ha evitado durante décadas una guerra nuclear, no porque los políticos sean buenos, ni benévolos, ni les duela el sufrimiento ajeno, sino porque ha existido un principio que se denomina de mutua destrucción asegurada. La Unión Soviética no podía atacar a los Estados Unidos en la época de la Guerra Fría porque a Estados Unidos le daba tiempo a responder y aniquilar todo lo que pudiera de la Unión Soviética, y viceversa. Estados Unidos no se podía permitir atacar a la Unión Soviética porque la Unión Soviética podía responder. Es decir, siempre quedaba tiempo para responder. Si por el contrario Ucrania entraba dentro de la OTAN y se instalaban silos nucleares en su territorio, la OTAN podía bombardear Moscú en 5 minutos y Rusia no tendría la posibilidad de devolver el ataque. Y eso es lo que acaba provocando la última chispa. Es decir, inmediatamente Rusia exige garantías por escrito de que Ucrania no va a entrar en la OTAN. La OTAN dice que no da garantías. Es más, de alguna manera calienta al presidente ucraniano para que se ponga muy digno, y finalmente eso acaba provocando una intervención rusa. Tengo que decir, y con esto acabo, con esta larguísima respuesta que he dado a tu pregunta, que me parece una pregunta esencial y muy importante, que ahora mismo sabemos que todo esto ya había sido planeado hace 3 años por la organización RAND. La organización RAND es una organización que mantiene el Pentágono,
la Marina y las fuerzas de infantería de los Estados Unidos, del Ejército de Tierra, y ya hace 3 años elaboró un documento sobre cómo desestabilizar a Rusia empujándola a una guerra con Ucrania. Y tengo que decir que de los miembros de la organización RAM, por lo menos 3/4 partes son doctores en su especialidad y dominan muchísimo lo que se llama la mecánica de juegos, que a alguno le puede parecer que esto es muy gracioso y muy divertido, pero la mecánica de juegos indica que yo estudio cómo te puedo estafar vendiéndote un campo y entonces me permite conocer tu psicología. Ya sé yo cómo a Gilberto le voy a dejar sin un peso vendiéndole un terreno que es baldío. Y esto puede sonar a broma, puede sonar a política, a película, pero es así. O plantea cómo puedo provocar determinadas acciones políticas si me muevo en ciertas direcciones. Y eso la organización RAND hace 3 años, esto lo hemos sabido hace poco, ya lo tenía planeado. De modo que nada es casual en todo esto, sino que es algo que de alguna manera venía caminando desde hacía mucho tiempo, aunque hay planos más allá del conflicto de Ucrania que están entrecruzándose con ello y que supongo que aparecerán en esta entrevista. No te oigo ahora mismo. Perdón. Wow, Ahora. realmente agradezco mucho esta respuesta porque nos ha colocado en un panorama que muy probablemente muchos aquí desconocemos. Ahora, ¿quién forma parte de esta organización RAM? Bueno, vamos a ver, la organización RAND, yo le voy a dedicar mañana el editorial en mi programa de La Voz, o sea que Bueno. esto es enormemente interesante. La organización RAND existe desde los años 40. En Estados Unidos no es desconocida e incluso hay una película de Stanley Kubrick, una película estaba entre la comedia y el drama, que era una película en la cual se narraba cómo de pronto Estados Unidos lanzaba sobre la Unión Soviética unos aviones nucleares y entonces la película tenía como subtítulo en inglés Cómo aprendí a amar la bomba. La película, que tenía un cierto tono de comedia, al mismo tiempo expresaba que una guerra nuclear podía producirse por un error. En esta película, que es un clásico del cine, en España la titularon Volamos hacia Moscú, pero el nombre que se le ha dado en otros países hispanos es diverso, en esta película aparecía la organización RAND, solo que la llamaban la organización BLAN. Y había una serie de personajes que aparecían, bueno, el general americano empeñado en bombardear la Unión Soviética nuclearmente, el presidente que no sabe muy bien cómo salir adelante, el científico nazi que ha sido contratado con los americanos, porque para los que no lo sepan, todo el sistema de vuelos espaciales, empezando por la llegada a la Luna, la desarrollaron nazis, que entraron a colaborar con los Estados Unidos. El propio Wernher von Braun, que puso un hombre en la Luna, había sido un antiguo oficial de las SS y su pasado se blanqueó porque era el número 1 en cohetes. Tanto lo era que él diseñó los cohetes que se lanzaban desde Alemania sobre Londres al final de la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto, si desarrollaba un poco más la técnica, a lo mejor podía colocar un hombre en la Luna y lo hizo. Y esa organización RAND es conocida, fundamentalmente es un gran think tank de cerebros que lleva desde hace décadas planteando las situaciones más diversas. Y la idea de la desestabilización de Rusia no viene de ahora, viene desde hace décadas, aunque el último plan es de hace 3 años. Yo he tenido acceso a ese plan, pero no solo lo he tenido yo en los últimos tiempos, y efectivamente plantea que organizar una situación crítica en Ucrania puede llevar a Rusia a responder con una intervención y a partir de ahí intentamos utilizar la intervención para desmoronar totalmente a Rusia con una serie de sanciones económicas. Si tenemos tiempo, intentaré explicar que esas sanciones económicas hay muchos países en este planeta a los que les hace muchísimo más daño que a Rusia y que además son sanciones económicas que causan un daño verdaderamente increíble a la Unión Europea.
Hoy, por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, que forma parte de la OTAN y forma parte de la Unión Europea, ha dicho que no va a respaldar las sanciones. O sea, esto no solo es cosa del presidente de Brasil o el de México. Incluso países de la Unión Europea han dicho que no, porque el daño que usted me hace al dejarme sin gas y sin petróleo es que no me lo puedo permitir para administrar mi país. Y en este sentido, muchas de estas medidas, bueno, pueden incluso tener un efecto retroactivo que acabe con la hegemonía económica de los Estados Unidos. Aquí estamos ya jugando con un escenario mucho más peligroso y mucho más global que un conflicto armado, por muy trágico que sea ese conflicto en Ucrania.